La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Luis Amaya el día domingo 27 de junio del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: el autor, el apóstol Pablo, primera parte. Lectura bíblica: 1 Timoteo 1 del 1 al 2, 2 Timoteo 1 del 1 al 2. Gracias al Señor, hermano, que volvemos a estar reunidos. Agradecer también al Señor por la experiencia que está dando, que dio el día de ayer a los jóvenes. Y en realidad, hermanos, decirle que la palabra del Señor no está presa. Nosotros podemos estar encerrados, pero la palabra del Señor no está presa. Ayer yo quise hacerme uno con los hermanos. Claro, con mi esposa ya habíamos ido a la cola de donde están las colas para que se vacunen, ¿no? Y habíamos estado predicando el evangelio y orando por las personas. Pero el día de ayer yo tuve otra experiencia. Coloqué que tenemos esa pequeña pancarta, un dibujo, ¿no? Donde dice: ¿puedo orar por usted? Y lo puse para los docentes de la universidad, con los cuales ahí hay un WhatsApp de la universidad y hay muchos docentes ahí. Lo coloqué. Y coloqué: si usted tiene alguna dificultad, algún problema, por favor puede requerir oración a este número. Y ahí puse mi nombre, ¿no? Hermano, no me creerá que creo que pasaron solo segundos y alguien coloca allí pidiendo oración. Mi esposa está 15 días internada por el contagio del COVID, me dice, y colega, por favor, ore. Por eso yo coloqué allí para la Iglesia en Tacna que pueda cooperar en la oración. Agradezco a Dios, digo, hermano, las personas están necesitando de la palabra de Dios y de la oración. No está presa, de lo mismo que vamos a ver hoy a través de la palabra. Hoy día, si ustedes han visto el alimento diario, de hecho que lo han visto, el alimento diario habla de la primera parte acerca del apóstol Pablo. Pero la segunda parte es la que más habla de él. Y esta primera parte más habla del espíritu que Pablo pudo revelarnos a nosotros y al cual Pablo se sujetó para llevar a cabo la obra de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a centrar ahí con qué propósito, cómo es que el Espíritu ha venido para nosotros y con qué propósito fue dado para nosotros el Espíritu. Y vamos a disfrutarlo, hermano. En verdad que hay partes que yo he quedado muy encantado cuando he estado preparando esta palabra. Quiero mostrarles algo. Hoy todos nosotros estamos en torno a este libro, a estos dos libros, 1 Timoteo y 2 Timoteo. 1 Timoteo fue escrito aproximadamente en los años 65 después de Cristo. Y 2 Timoteo fue escrito aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Entonces, Pablo, después de haber estado preso, sabemos que los judíos quisieron matarlo a Pablo, mas él abogó al César. Esto es historia y está en las escrituras también. Y él fue llevado preso. Bueno, fue llevado preso, pero él tenía una prisión domiciliaria. Así que ahí él podía recibir personas y predicar el evangelio. Y predicaba el evangelio. Nada le fue obstáculo a Pablo para predicar el evangelio. Luego él queda y le dice a los filipenses que le preparen lugar porque él estaba pensando ir a verlos. Y realmente él fue dejado libre por otro tiempo. Luego fue tomado preso nuevamente y retornado a Roma, pero él llegó para allá ya no como llegó en la primera parte, sino llegó como un malhechor. Fue preso como un malhechor esta vez. Y la Biblia también lo confirma eso.
Ciertamente hay muchos versículos, mas yo voy a quedar en algunos versículos principales. Y no olvidemos algo bien interesante, hermano. Mire, nosotros no vamos a quedar mirando la parte doctrinal solamente, sino nosotros queremos más hacer de estas palabras que Dios está hablando para nosotros, hacer nuestro vivir. Es decir, practicar estas palabras. Por favor, no quede en bonita la palabra que está escrito en la Biblia o que está en el libro de Timoteo. No, que esa palabra llegue a ser nuestro vivir. Entonces, vamos a comenzar por esa parte. La carta fue escrita a Timoteo, lo vemos allí, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Versículo 2 dice, a Timoteo. Muy bien, mire, ¿por qué dije esto que no vamos a reparar en la doctrina, sino en la práctica? Porque aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo. A Timoteo. Entonces, es una carta, hermanos, que está destinado a una persona, pero para cuidar una persona. En otras palabras, Pablo, por eso es que los grandes estudiosos de la Biblia le llamaron a esta carta de 1 Timoteo y 2 Timoteo una carta pastoral. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Pablo es escribir a una persona, a su colaborador Timoteo, y le está escribiendo, pero para cuidarlo a Timoteo, para que Timoteo sea restaurado, sea alguien que continúe siendo útil en el ministerio junto con él. ¿Por qué eso es importante? Porque eso nos muestra a nosotros la práctica de saber cuidarnos y pastorearnos. Aquí nosotros no hemos hablado mucho tiempo que no nos colocamos el título de pastor para ser pastor y que para todas las cosas pasen por nosotros. No, nosotros hacemos más hincapié en lo que es el pastoreo y que todos nosotros podemos pastorear unos a otros. Pastorear trae consigo el cuidarnos y de eso está hablando Pablo. Cuidó a Timoteo. Ahora, sabemos, ya nuestros hermanos también han compartido para nosotros, que cuando Pablo conoció a Timoteo, conoció a su madre, conoció a su abuela, conoció a Timoteo, este joven más o menos tendría su edad de 15 años. Y hoy cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, le llamó todavía, nadie tome en menos tu juventud. Quiere decir que aún Timoteo era joven. Y en aquel tiempo, una persona mayor de edad era de 30 años. Entonces, aproximadamente Timoteo está teniendo acá cerca de 30 años. Por eso era considerado como un joven. Entonces, Pablo está determinado que con las palabras que él escribe en estas cartas, queriendo restaurar a Timoteo. ¿Y por qué él hacía mucho hincapié en Timoteo? Porque Pablo encontró que en Timoteo tenía un corazón muy sencillo y era un corazón puro, es decir, no había más intención en él, en Timoteo, que era el amar a los hermanos, el amar la iglesia, el amar a Dios. Eso había. Él era sencillo. ¿Sabe qué, hermanos? La sencillez se puede perder, ¿sabe usted? Con el tiempo se pierde la sencillez. He estado buscando en el idioma griego y esta palabra traducida como sencillez, que está en la escritura, voy a mirar por acá. Tenemos aquí. Ajá, amén. Sí. Vamos a ver aquí. Amén. Primero vamos a ver aquí en Primera de Corintios, 1 Timoteo 1:2. Primero vamos a ver, 1:2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Señor, de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego, en 2 Timoteo, también capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice esto.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, aquí como vemos que está dirigido hacia Timoteo, vemos nosotros que Pablo tomó mucho interés. ¿Cuál era el interés? De volverlo a recobrar. ¿Por qué? Porque le fue muy útil. Pablo había hablado de Timoteo que no había encontrado en otro alguien que tenga un corazón con él. Un corazón con él. ¿Sí? Y entonces, cuando hablamos nosotros de Timoteo y de Pablo mismo, ¿por qué ellos eran sencillos? En Tesalonicense, 1 Tesalonicense, Pablo había hablado que no deberíamos perder la sencillez. Esa palabra sencillez se traduce en el griego como sin mezcla. Mire, o inocente. Entonces, combinando ese significado que ellos quieren decir es que nosotros no debemos mezclar nada con respecto a servir a Dios. O sea, no podemos colocar esfuerzos humanos, no debemos combinar nada de nuestro conocimiento humano para poder nosotros servir de esa manera a Dios. Mire, ¿por qué se va perdiendo? Por ejemplo, y el alimento mismo confirma y la Biblia también, ¿no? De hecho, la Biblia lo confirma. Cuando ustedes vieron cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y también recibió las leyes que él escribió en un libro, las leyes rituales. La ley, los mandamientos son la ley moral. Cuando él escribe y también las leyes rituales, ellos comienzan a practicar. Y ustedes ven en el desierto cómo se formaban alrededor del templo. Cuando migraban hacia otro lugar, cada uno tenía su tarea y lo hacían con alegría. Por eso que él había dicho al faraón que saldrían para hacer fiesta a Jehová. Todo era, cuando uno es sencillo, disfruta simplemente de Dios. No cuestiona, no se queda pensando o argumentando, solo disfruta de Dios. Esa es una persona sencilla. Pero al pasar los años nosotros vemos que el pueblo de Israel convirtió toda esa manera de servir, ¿no?, en una costumbre y en una religión. El reunirnos no debe ser solo una costumbre, no, debe haber anhelo en nosotros para vernos unos a otros, para disfrutar de unos a otros, para proclamar y disfrutar los signos, disfrutar la palabra. El vivir en Dios debe ser un disfrute. No debe ser, tengo que hacer esto otra vez. Tengo que hacer lo otro para el Señor. Si usted vive así sirviendo a Dios, un día se va a cansar y va a dejar de servir. Disfrute servir a Dios. Oh, Señor Jesús, no perdamos esa sencillez como lo perdió el pueblo de Israel. Así también la iglesia, ¿eh? Ven ustedes al principio, los 120 estaban allí reunidos orando para que Dios cumpla la promesa que les había dado, y luego ellos disfrutaron entre ellos, fue maravilloso, salían a otro lugar, vemos a Felipe moviéndose, por eso Dios lo trasladó, tuvo tanto gusto Dios que lo trasladó hasta el desierto, predicó al eunuco, fue a Samaria, la gente se convirtió, o sea, era un disfrute. Cuando Pedro escuchó eso, fue para allá, todo era un disfrute. Pero pasa el tiempo. Al principio, todo era un disfrute. Pasan los años. Pablo, antes de morir, él dijo que después de su partida, lobos rapaces entrarían y dañarían al rebaño. Y nosotros vemos que más o menos al final del primer siglo, la iglesia se había degradado. Es por eso que en Apocalipsis, que es al final del primer siglo, que Dios alumbró a Juan en la isla de Patmos, la primera carta que escribe es a los Éfesos.
a los efesios, porque ya la iglesia se había degradado. Todo se vuelve costumbre, un mero conocimiento. Por eso es que no debemos perder la sencillez que Dios nos ha llamado, para ser puros en el disfrute de Dios, sencillos y puros. Sencillez es inocentemente disfrutar de las cosas de Dios, sin cuestionar. Amados hermanos, aún en la vida de la iglesia, cuando se decide algo y se hace algo, los demás hermanos no debemos cuestionar. No. Cuando uno cuestiona, pierde la inocencia y deja el disfrute de la vida de la iglesia. Por otro lado, también hay que ser puros. ¿Qué es que ser puro? Como vamos a ver ahora, acerca también de la novia, como la iglesia como la novia, ahí entra a tallar la pureza. La pureza es mirar solamente en una dirección. Eso es puro. En otras palabras, como Pablo nos habló, puesto la mirada en Cristo. Hay que mirar a lo que está reservado para nosotros en los cielos. Entonces, ¿qué significa ser puro? Significa que cuando yo vea algo, o haga algo, o cuando decida hacer algo, o cuando me encuentre con alguien, nunca intentemos sacar provecho de nada. Ser puro es tener una sola dirección, conducir a las personas a Cristo, a llevarlos a que ellos amen Cristo. Con respecto a la obra del Señor, ser puros es, por ejemplo, hoy tenemos nosotros apóstoles que están delante de nosotros, como nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Edras también, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Andrés, todos ellos son apóstoles. Entonces, lo que ellos hablan, ¿qué es ser puro nosotros cuando ellos hablan? Es hacernos uno con ese hablar que ellos tienen, a tal punto de hacer prosperar lo que ellos han hablado. Eso es ser puro. Por eso que Pablo y Timoteo eran tan íntimos, que Pablo, cuando sale de su primer encarcelamiento, él lleva a Timoteo consigo y lo deja en Éfeso. Y lo deja allí para que él pudiera ayudar a los hermanos en Éfeso. Eran tan íntimos, porque él conocía que Timoteo era sano, saludable. Y es el corazón que debe tener todo cristiano cuando hacemos las cosas del Señor. Amén. Aleluya por eso, gracias al Señor. Entonces, nosotros vemos a Pablo predicando la palabra del Señor. Vamos a ver aquí Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Vamos a ver, ahí está. Ese versículo. Perdón, 2:15. 2:15, dice aquí, mire, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí es Pablo que nos habla de ser sencillos. Y esa sencillez podemos aplicarlo en cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos. Sencillos, hijos de Dios. Aleluya por eso. Entonces, ahora, vamos a ver, Filipenses 2:2. De ese mismo libro, tenemos Filipenses 2:2, dice, Filemón 22, Filemón. Amén. Filemón. Dice,
prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Que por vuestras oraciones, acá hay un tipo de oración de un pedido que los hermanos hacían para que Pablo pudiera llegar a aquel lugar. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vemos allí es que había una intimidad muy cercana entre Pablo y Timoteo. Pero quiero leerles algo, hermano. Pablo, cuando habla de esto, él es de los hombres que más habló del Espíritu. Por eso él escribió en 1 Corintios 15:45, escribió que cuando el Señor Jesús resucitó, llegó a ser el Espíritu que da vida. Qué importante, hermano. El apóstol Pablo fue alguien que habló mucho del Espíritu de Dios. Y para hablar del Espíritu de Dios, yo no quiero quedar en la forma tradicional, quiero aplicar esto del Espíritu. Pero primero, para cimentar esto, yo quiero leer Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, quiero que diferenciemos, Juan capítulo 20 dice así. Oh Señor Jesús, Juan capítulo 20, 21, dice: y entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Y mire, recibid el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, allí el Espíritu viene como un viento recio. Y era el cumplimiento de la promesa que el Señor le había dado para que fueran testigos, según Hechos 1:8. Eso es maravilloso. Capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces en el versículo 17 dice, y en los postreros días dice Dios, ¿quién estaba hablando? Pedro. En el versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, ahí está. Entonces, miren hermano, entendamos esto. El Espíritu Santo en Juan 20, cuando el Señor resucita, Él se sopla dentro de ellos, como el Espíritu. Sí, quiero que entendamos esto. Mire, el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, Él era uno con el Padre. Y lo habló muchas veces. Juan 14, Juan 17, habló mucho acerca de que Él era uno con el Padre. Pero cuando está hablando del Espíritu, en Juan 14, 16, dice esto: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador que esté con vosotros para siempre. Mire, aquí es otro Consolador. Pareciera que va a venir otro. Pero ¿qué dice después? El Espíritu de verdad o el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién era el que moraba con ellos? Era Jesús. Pero después dice, y estará en vosotros. O sea, Jesús le dice, yo voy a estar en ustedes también. O yo hoy estoy con ustedes, pero yo voy a estar en ustedes. Pero antes había dicho que esto era el Espíritu. Quiere decir que cuando el Espíritu viene a nosotros, ha traído a Jesús para dentro de nosotros. Por eso es que nosotros decimos que Jesús vive en nuestro corazón. ¿Por qué decimos que Jesús vive en nuestro corazón? Eso no es simplemente una frase, sino que el Espíritu al entrar dentro de nosotros trajo a Jesús para dentro de nosotros. Y como Jesús y el Padre eran uno, trajo al Padre también para dentro de nosotros. Entonces el Dios triuno ha entrado dentro de nosotros. Si el Dios triuno ha entrado dentro de nosotros, eso es lo que llamamos el aspecto esencial, es decir, la esencia divina ha entrado dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pedro escribió diciendo que nosotros somos participantes
de la vida y de la naturaleza divina. El Dios triuno ha entrado dentro de nosotros. Ese es el aspecto esencial. Ahora, no pensemos que el aspecto esencial, qué lindo, entró dentro de nosotros todo. Pues quiero mostrarles algo maravilloso que está en la Biblia. Este espíritu, si ha traído todo dentro de nosotros, no solo ha traído la persona de Dios, sino también ha traído la obra de Dios dentro de nosotros. Mire aquí, en el libro de Efesios, brevemente porque me hubiera gustado compartir más largamente este aspecto, más lo voy a hacer corto acá, porque el objetivo está apuntando más allá de esto. Dice, el primer capítulo de Efesios dice, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire, el Padre también ha entrado dentro de usted. ¿Y sabe lo que hace el Padre? Bendice. Nos ha bendecido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Padre escoge, nos bendice, escoge, para que fuésemos santos y sin mancha. No está hablando de que solamente que selecciona, sino que escoge algo para que seas santo y sin mancha. Ahora, el Espíritu entró dentro de usted, entró dentro de mí. Entonces, ¿qué está dentro de nosotros cuando tocamos este Espíritu, cuando liberamos este Espíritu? ¿Sabe que también debe brotar de nosotros el bendecir las personas? Debe brotar de nosotros el anhelar que los hermanos sean santos y sin manchas. Eso ha entrado dentro de nosotros. Por eso yo hablo esto, porque está aquí en la Biblia para que usted y yo lo creamos. No es solamente el Espíritu, hablamos de una manera como común, o sino como una frase. No, es una persona que está dentro de nosotros. Por eso Romanos 5 habló que el Espíritu había derramado el amor de Dios dentro de nosotros. ¿Cuál amor? Había hablado en versículos anteriores acerca de la justificación, es decir, hablar de un inocente que murió por un culpable. Ese amor entró dentro de nosotros. Por eso Pablo había escrito y diciendo, a lo más, un hombre morirá por un hombre bueno, pero que muera por un hombre malo. Eso no tiene, como que no entra, no encaja en nosotros. Pero Pablo dice, sí, Dios siendo bueno, Dios siendo inocente, murió por ti, murió por mí. Y ese amor lo ha derramado dentro de ti, dentro de mí. Maravilloso Dios. Por eso, hermano, dentro de usted y dentro de mí hay un potencial que quiere bendecir. Entonces, cuando no bendecimos, cuando hablamos mal de una persona, o sea, maldecimos, por eso nosotros no podemos, no dejamos fluir al Dios que entró dentro de nosotros. Por eso, hermano, sepa que este espíritu, cuando el Señor Jesús sopló en sus discípulos. Recibid el espíritu. Es decir, Él sopló y el Padre vino para adentro. El Espíritu trajo todo para adentro. Según nos escogió. Después del versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención. ¿Sabe? Este habla de Jesús. Ese es el sacrificio que hoy nosotros también debemos hacer por causa de su iglesia. El sacrificio, ese amor que se sacrifica, no solamente que elige, no solamente que bendice, sino que se sacrifica para lograr el propósito de que alguien sea santo y sin mancha. Ese sacrificio de Jesús. Pero eso el Espíritu trajo la obra de Jesús para dentro de nosotros. La muerte en la cruz y la resurrección están dentro de nosotros. Si usted no siente gusto por Dios, invoque con fuerza ese nombre y verá cómo va a sentir gusto. Porque trae la capacidad, el Espíritu nos da esa capacidad, la vida de resurrección, capaz de vencer todo estado de muerte. El estado de muerte nos hace miserables, como dice Pablo en el último versículo del capítulo 7 de Romanos. Nos vuelve miserables. Mas gracias a Dios por el espíritu de vida, dijo Pablo en el capítulo 8, versículo 1 y 2.
Eso es lo que nosotros necesitamos y tenemos dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué derramó el Espíritu sobre los discípulos en el capítulo 2 de Hechos? ¿Por qué? Porque ese Espíritu los capacitaba para hacer la obra. El Señor le acababa de decir en el versículo 8 del primer capítulo que le serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por eso les dio la autoridad y era necesario para que el pueblo pueda ver. Pero hoy usted no puede ponerse ahí a orar para que bajen lenguas de fuego sobre su cabeza, no, porque esto ya se ejecutó. Cuando usted creyó en el Señor Jesús, ese espíritu esencial que está dentro de usted y el espíritu para llevar la palabra, la comisión, ya se nos fue dado. Pero si usted dice que en Hechos 2 solamente fue para los judíos, Hechos 10 fue para los gentiles. Cuando el Espíritu Santo también se derramó sobre ellos, sobre un centurión. ¿Quién era este centurión? Un gentil. Dios mostró que también para nosotros era el Espíritu. Y luego, hermano, mire, dice aquí, en Efesios, estoy tomando brevemente esa palabra, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Habla de los judíos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, usted y yo oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, en las arras de nuestra herencia, o sea, en la garantía de que somos de Dios. Cuando un hermano está desanimado, nosotros debemos ayudarlo, mostrando y diciéndole, tú fuiste sellado. Y ayudarlo, porque el Espíritu Santo no solo lo selló, sino también nos sella continuamente. Ese sello es que los va haciendo cada vez nuestra vestidura más y más blanca, más y más resplandeciente. Igual nosotros tenemos que hacer para con los hermanos, lavar sus pies, lavar sus vestimentas con la palabra. No llevemos cosas negativas. Por favor, hermano, no llevemos cosas negativas a los hermanos. ¿Sí? No, una de las cosas que yo he visto en la vida de la iglesia que se da continuamente es que cuando no sabemos un hecho de alguna familia, nosotros nos imaginamos y lo damos por cierto lo que imaginamos. No debemos hacer eso. No debemos cuestionar el vivir de otras familias. Debemos ayudar. Todos tenemos algunas ciertas dificultades, otros más que otros, otros menos que otros, y así sucesivamente. Tenemos todo eso, pero estamos para ayudarnos a ser presentados. Digo así porque yo necesito presentarlo a ustedes, ustedes necesitan presentarme a mí delante del Señor. Para ser santos y sin mancha. Ese espíritu dentro de nosotros ha entrado con todas estas características para que a través de nosotros pueda fluir. Por eso el espíritu que le llama la Biblia el espíritu económico, o sea, el espíritu para llevar a cabo el plan de Dios, también se nos fue dado. ¿Sí? ¿Y por qué Dios dio este espíritu? ¿Por qué Pablo trabajó tanto? Pablo dice, yo he trabajado más que todos estos grandes apóstoles, que todos los demás, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuál es esa gracia? Es el Espíritu que entró, trajo Dios, todo Dios para dentro de él. Por eso, de una manera u otra, nosotros tenemos que darnos cuenta que si usted y yo no servimos al Señor, no actuamos, Él se queda paralizado. Él quiere hacer la obra. ¿Y qué es lo que primero está haciendo con nosotros? Mire, ha entrado su esencia dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué el Espíritu vino para nosotros? Se encuentra reflejado en el capítulo 24 de Génesis. 24 de Génesis. Mire, voy a leer unos versículos en Génesis 24. Dice,
Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, y que era el gobernador de todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Se da cuenta acá? Abraham tipifica al Padre, a Dios el Padre. Él tiene un hijo, Isaac. Él tipifica a Jesús, era hijo único. Vimos al unigénito del Padre, dice Juan 1:14. Mire, ¿y quién es este Damaseno, el criado, el más viejo, el que gobernaba todo? Tipifica al Espíritu Santo. El gobierno de Dios vino a nosotros, pero ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de ser personas que viven, que son guiados por el Espíritu. Entonces, ¿le fue a buscar qué? Le fue a buscar novia para Isaac. Pero según lo que el Padre, o sea, lo que Abraham diseñó. Entonces está claro allí, igual el Espíritu Santo ha venido para nosotros. ¿Para qué está buscando? La novia para casarse con Cristo. Y Pablo dice, yo os he desposado como una virgen pura para Cristo. Entonces, eso denota que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para buscar ¿qué? Para conformarnos a cada uno de nosotros como la novia de Cristo. Eso es lo que quiere. Vamos a ver Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 dice aquí. Romanos 8, desde el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire, primero habló el Espíritu y después dice que el Espíritu de Dios. Aquí se refiere al Espíritu del Padre. Y luego dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, habla del Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Ve, Cristo está en vosotros, ¿usted lo cree? Créalo. Cristo está en usted. Entonces, ¿cómo muchas veces hacemos lo que bien nos parece? Dice, a la verdad, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, acá habla del Espíritu, primero habló del Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, y ahora dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y en el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivir por el Espíritu, el que levantó a Jesús fue el Padre. Otra vez habló del Espíritu del Padre. Y acá después dice, pero si vivís conforme a la carne moriréis, más por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí habla del Dios triuno. Pero ¿quién es el que mora y quién es el que está dentro de usted? Dentro del Espíritu. ¿Pero qué trajo el Espíritu? Trajo al Padre y al Hijo dentro de usted. Es por eso que nosotros nos sentimos dentro de nosotros, queremos que las personas, ¿cuántas veces yo escuché esta frase? Decir, ojalá todo este país fuera cristiano. Imagínense en qué país viviríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sentir dentro de nosotros, un querer que las personas sean salvas, sean redimidas. Es porque dentro de nosotros entró Cristo Jesús. El Espíritu trajo para dentro de nosotros a Jesús y su obra. Queremos ser obedientes, entremos al Espíritu. Jesús fue obediente. Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Jesús fue obediente.
Todo está en el espíritu. Aleluya por eso. Entonces, este espíritu es para qué hemos dicho, para conformar la novia. Así como el Damaseno, el más viejo, el que gobernaba y administraba todos los bienes de Abraham, él fue hacia la familia de Abraham y trajo a Rebeca para Isaac. Lo mismo está haciendo el Espíritu hoy, trayendo para nosotros, haciendo de nosotros la novia de Cristo. Aleluya por eso. Oh Señor Jesús. Vamos a ver ahí. Entonces ahora, esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Amén. Ahora, mire hermanos, veamos esto. Vamos a ver ahora Efesios, el libro de Efesios. Sí, el libro de Efesios. Gálatas, Efesios. En el capítulo 5, allí nosotros encontramos, capítulo 5, dice aquí, en el versículo 32, desde el 31 podemos verlo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. Pablo dice, yo estoy hablando por si acaso de Cristo y la iglesia. O sea, estaba hablando de la novia y el novio, de la esposa y del esposo. Pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante ser una novia o la esposa de Cristo? ¿Por qué Dios lo necesita? Porque en el capítulo 6 de Efesios, Pablo comenzó a hablar que esta novia se viste de una armadura. Por lo demás, hermanos, en el 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso, ¿por qué Dios quiere una novia? Una vez un hermano se acercó y le dijo a nuestro hermano Roberto estas palabras. Le dijo, hermano, mira, este hermano ha hecho estas cosas y encima su esposa lo defiende. Y Roberto dijo, ¿y qué está mal? Porque la novia y la esposa es para defenderlo. No estoy hablando de que la novia quede con la razón si el esposo hizo algo dañino, no. Pero ella siempre tiene la postura de defender al esposo. Es por eso que Dios, el Espíritu Santo, ha venido para dentro de nosotros para buscar la novia que va a guerrear, que va a pelear, que va a luchar contra el enemigo de Dios. Y un día esto se va a consumar. Por eso los vencedores van con Cristo a la morada de Dios, a donde habita Dios, y vuelve con él para la batalla de Armagedón. ¿Por qué viene Dios con los vencedores? Si al final Él es el que sopla con el aliento de su boca y lo destruye a todos los enemigos, incluido ahí a Satanás, a la bestia, al falso profeta. ¿Pero por qué viene con los vencedores? Porque eso es el respaldo del Señor. Mira, estos también son hombres, criaturas menores que tú, pero te vencieron cuando estuvieron en la tierra. Y el Señor tiene toda autoridad, se les concedió a él y destruyó a Satanás. Pero venimos para guerrear y dar el toque final en la batalla de Armagedón. Por eso, hermano, hoy nosotros debemos perfeccionarnos en luchar contra el maligno. Aún ahora que, entre comillas, estamos encerrados, debemos ahondar más en oración. Vamos a guerrear. La guerra es espiritual, dijo Pablo aquí, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo contra huestes espirituales de maldad. Contra ellos guerreamos. Oh, Señor Jesús, para eso Dios nos quiere acá, para tener su novia y guerree contra él. Por otro lado, hermano, este es el espíritu que disfrutó el apóstol Pablo. Eso es lo que nosotros vemos. Vamos a ver aquí Romanos 11:1 acerca del apóstol Pablo. Dije claramente al principio que el mensaje que viene es donde se va a hablar mucho más del apóstol Pablo. Vamos a ver Romanos 11. Romanos 11. Hablando del apóstol Pablo aquí. Sí. Aquí Pablo muestra, mire hermano, la Biblia tiene una característica cuando habla de Pablo. Al principio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, desde el 2 más precisamente, habló mucho acerca de Pedro. Ahí Pedro se levantó con los 11 y habló. Luego, después vemos capítulo 3, capítulo 5, vemos a Pedro también y a Juan. Vemos cómo ellos fueron castigados y le prohibían hablar del Señor. Pero es interesante encontrar acerca del apóstol Pablo, que en Corintios 9, ¿sí? Y también en Hechos, si mal no recuerdo, 21, 22, habla acerca de la conversión de Pablo. Y no solamente la conversión de Pablo, sino también en Hechos 15, en Hechos 13 antes, habla del llamamiento de Pablo para servir entre los gentiles. En Hechos 15 y 16 habla de su obra, de su inicio de su obra, de su primer viaje misionero de Pablo. Y en Timoteo habla de su muerte, de su partida ya con el Señor. O sea, es interesante encontrar que la Biblia habla prácticamente de toda la vida del apóstol Pablo. Este hombre que habló tanto del Espíritu y el que sirvió tanto a Dios más que los demás apóstoles, este hombre se encuentra su vida aquí para que nosotros podamos conocer acerca de él. Acá dice, en Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él era judío. Sí, había nacido. Los judíos tienen esta característica, que están en un país y nace allí, tienen un hijo, él sigue siendo judío. No hay manera de cambiar. Hoy la sociedad tiene otro principio, ¿no? Si usted va a Chile y ahí nace un hijo, el hijo es chileno, ¿no? Pero los judíos no, mantienen todo eso. Pablo dice aquí que él era judío israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Luego, Pablo también habla en Filipenses 3, vamos a ver Filipenses 3. Filipenses 3. Sí, 3, 4 al 6. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseos. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Este era Pablo. Pablo habla de que él era, el punto aquí es que él era, dice, conforme a la ley, irreprensible. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Dónde pertenecía y cómo actuaba? Con respecto a la ley, irreprensible. Con respecto a la ley, fariseo. O sea, era de los más celosos, de los más radicales. Ese era el apóstol Pablo. Pero llegó, hermano, llegó a conocer tanto de Dios, a experimentar tanto de Dios, que él es el hombre que más habla acerca del Espíritu de Dios. Aleluya por eso, hermano. Gracias a este apóstol que trajo
el evangelio a los gentiles, llevó el evangelio a los gentiles. Los que han leído el Alimento Diario tienen ahí una historia donde habla del escrito de Ben Gurión, uno de los que en el tiempo pasado llegó a ser primer ministro, ¿no?, de Israel. Prácticamente ellos tipifican o son los que acá nosotros conocemos como presidentes, pero allá es primer ministro. Ben Gurión y escritor, y él escribió acerca del apóstol Pablo diciendo que este hombre había hablado de un tal Jesús, dijo, claro, Ben Gurión no era cristiano, era judío, y escribe que había llenado toda Europa hablando de Cristo. Imagínense. Entonces, hasta ellos reconocen que Pablo fue grandemente usado por el Señor. ¿Y todo por qué? Porque usó el Espíritu de Dios. Se sujetó al Espíritu de Dios. Fue guiado por el Espíritu de Dios en todo lo que hacía. Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor.